Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Esto fue lo que dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos el día de su posesión. Les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa, sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. 7 meses después, crecen las voces que señalan que el grupo terrorista de las FARC avanzaría de manera clandestina en la búsqueda de una agenda de paz. Yo veo que se mueven hacia allá las fuerzas que acompañan hoy al presidente Santos. Se está hablando incluso de conversaciones con el ELN, pero no quieren que trascienda, sino hasta tener cosas concretas. Las versiones apuntan a una posible reunión de máximos jefes criminales de las FARC con representantes de sectores colombianos en Venezuela. Ancol transmitiría otro show, Liberaciones. Timo, Iván y Santi esperaban a Martínez y a otra muy conocida. Todo documentado. El director del portal de internet de las FARC, detenido el pasado sábado en Caracas y deportado a Colombia, habría viajado a Venezuela para asistir al encuentro e informar sobre las decisiones. El director de Ancol fue citado por el jefe actual de las relaciones internacionales de las FARC, Iván Márquez, en Venezuela. Él no iba como gancho ciego. Hoy en la noche, todas las versiones que indican que los jefes criminales de las FARC tienen planeadas varias reuniones en Venezuela para organizar una nueva etapa de liberaciones de secuestrados en junio. Las diversas versiones provienen del círculo más cercano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, pero también de otros sectores opuestos. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia aumenta en esas versiones que indican que integrantes del grupo terrorista de las FARC estarían planeando encuentros clandestinos en Venezuela con diferentes sectores de la sociedad colombiana. La noticia: las reuniones secretas que fueron denunciadas por la fundación promovida por el presidente Uribe Vélez y llamada Centro de Pensamiento Primero Colombia tendrían como objetivo planear una aparente liberación de los secuestrados o una liberación de esos secuestrados que el grupo criminal mantiene en su poder. Para la semana entrante tenían preparado en Caracas, Venezuela, un cónclave guerrillero con la presencia de Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar o La Gaitana, quien llegaría desde Colombia, Iván Márquez, Timochenko y Jesús Santrich, con altos funcionarios del gobierno de Chávez, para organizar la entrega de secuestrados en el mes de junio, con miras a presionar una propuesta de paz con el gobierno de Santos, encaminada al logro del anhelado estatus de beligerancia. Alias Alberto Martínez venía además a recibir directrices de su comandante Iván Márquez acerca del trabajo político en Europa. La noticia: la captura en Caracas y la posterior deportación a Colombia de Joaquín Pérez Becerra, alias Alberto Martínez, a quien las autoridades de este país indican de ser el embajador del grupo terrorista de las FARC en Europa. Le di el nombre y le pedí que si nos colaboraba para su captura. No titubeó, lo hizo de forma inmediata apenas aterrizó el avión en Caracas. Esto es una demostración más de cómo esta colaboración está fluyendo y está siendo efectiva. La noticia: Joaquín Pérez Becerra, quien ya fue recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Modelo de Bogotá, era el director de la agencia de noticias Ancol, el portal de internet que publica la información oficial de la organización criminal de las FARC. Desde Europa se hacía llamar a sí mismo como el embajador de las FARC ante la Unión Europea, además vinculado a operaciones financieras de compra de armas para las FARC. La noticia: en las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia pidió al gobierno de Venezuela que explique las razones por las cuales no informó a las autoridades suecas sobre la detención y posterior deportación de Joaquín Pérez Becerra. Así lo confirmó un portavoz de la Cancillería en exclusiva para el canal internacional de noticias NTN 24.
Queremos que usted nos confirme si esta nota oficial existe, esta nota diplomática ha sido enviada y en qué consiste. Muy buenas tardes. Sí, ha sido enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Estamos pidiendo informaciones sobre los ciudadanos que han sido detenidos actualmente. La noticia: tras ser deportado desde Venezuela, la Fiscalía de Colombia lo procesará por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y administración de bienes provenientes de acciones terroristas. El punto clave: el programa La Noche reveló en su última emisión un informe secreto de las FARC que fue incautado en uno de los computadores del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. El documento detalla la función que cumplía Joaquín Pérez Becerra al interior de la organización criminal. Seguir impulsando el reconocimiento de fuerza beligerante ante los gobiernos europeos, continuar la presión sobre el gobierno colombiano para ganar opinión a favor del canje de prisioneros de guerra, denunciar abiertamente la impunidad de la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno, demostrando la integración del Estado con grupos paramilitares. El punto clave: ¿qué hacía este sueco director del portal Ancol en Venezuela? Pues en el programa Suma la Noticia del canal internacional NTN 24, el ex asesor de comisionados de paz Lázaro Viveros afirmó que desde la llegada al poder del actual presidente Juan Manuel Santos existe un movimiento que busca acercamientos para diálogos, ya sean de paz con las FARC o de la liberación de todos los secuestrados. Dijo que la llegada a Venezuela de Joaquín Pérez Becerra podría estar relacionada precisamente con esa reunión. No, se está hablando de que no de ahora, sino ya de meses atrás, desde la llegada del presidente Santos, hay movimientos para buscar la liberación de los secuestrados. De lograr eso, incluso se está hablando de conversaciones con el ELN. ¿Los secuestrados en Colombia, en o en Venezuela? En Colombia. Se está hablando incluso de conversaciones con el ELN, pero no quieren que trascienda, sino hasta tener cosas concretas. El otro punto clave: pese a que la deportación de alias Alberto Martínez demuestra un aparente cumplimiento del presidente Hugo Chávez en el compromiso adquirido de no permitir la presencia de integrantes de grupos terroristas en Venezuela, queda abierta la pregunta sobre si correrán la misma suerte otros cabecillas, jefes criminales de las FARC de más alto rango, con quienes al parecer alias Alberto pensaba reunirse en Caracas. Joaquín Pérez, alias Alberto Martínez, considerado el coordinador internacional de las FARC en Europa y director de Ancol, llegó el pasado jueves a Venezuela con el objetivo de cumplir una agenda política, periodística y académica en ese país suramericano. Fuentes pertenecientes a los partidos del socialismo del siglo XXI le contaron al programa La Noche los movimientos que Pérez iba a realizar en Venezuela. Pretendía reunirse con líderes del llamado Polo Patriótico, movimiento político que respalda la reelección del presidente Hugo Chávez en el 2012. De allí que su nombre habría quedado en la agenda de reuniones con el Partido Socialista, con el Partido Comunista y en varios foros universitarios para hablar sobre la amenaza terrorista en Colombia. Pérez no era un hombre desconocido para el oficialismo venezolano, todo lo contrario. Un vocero del movimiento chavista Patria para Todos le dijo a La Noche de NTN 24 que Pérez había recibido en Suecia a varias misiones políticas que habían hecho giras por el viejo continente. Pero para las autoridades colombianas, la agenda de Pérez no tenía fines periodísticos o académicos. El diario El Nacional de Caracas publicó un informe de inteligencia que revelaría otras intenciones en la visita de Pérez. Alias Alberto Martínez vio la necesidad de viajar a Venezuela con el fin de ampliar sus contactos criminales, situación que ante el seguimiento detallado de sus movimientos en Europa y la intervención inmediata de la Guardia Nacional permitió conocer su itinerario y localización. Se presume que mantiene fuertes contactos dentro del país que le permitirían desplazarse sin riesgos. Dos puntos de este documento que conoció en exclusiva el programa La Noche y que revela el plan de trabajo de la Comisión Internacional de las FARC tienen que ver con su actividad en Venezuela. Llegar a los parlamentos europeo, Congreso de Venezuela, Foro de Sao Paulo, Congreso Bolivariano de los Pueblos, la Coordinadora Continental Bolivariana, universidades, iglesias, personalidades, medios y periodistas. Participar directa o indirectamente en encuentros, congresos, seminarios, reuniones y demás actividades a las que seamos invitados. Otra versión sobre la presencia de alias Alberto Martínez en Venezuela la entregó el Centro de Pensamiento Primero Colombia
que recoge la ideología del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Para la semana entrante tenían preparado en Caracas, Venezuela, un cónclave guerrillero con la presencia de Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar, o la Gaitana, quien llegaría desde Colombia, Iván Márquez, Timochenko y Jesús Santrich, con altos funcionarios del gobierno de Chávez, para organizar la entrega de secuestrados en el mes de junio, con miras a presionar una propuesta de paz con el gobierno de Santos.